de lo que debería ser una sesión. De manera que cuando corresponde un saludo, voy a saludar. Hoy va a estar la instrucción en la pantalla, pero luego la van a tener ustedes en PDF, de manera que si hacemos este ejercicio varias veces, no necesitamos quizás el apoyo en pantalla de qué viene como script, ¿no? Sino que ya vamos más directo a la práctica. Esto es un poco el condensado de cómo surge la sesión. Yo quiero que tengan la claridad siempre de los tres momentos de los que he hablado. El antes, donde investigamos. El día que llegamos a la sesión, esto es lo que va a ocurrir. Es lo que yo alego que no es muy complejo, sino que es muy repetitivo. Va a haber una apertura donde la presidencia dará la bienvenida y anuncia el tema del debate, que no será sorpresa, porque el tema está en el manual que recibe el chico. Se toma la asistencia y aquí la persona debe decir presente o presente y votando, e inmediatamente un delegado pide armar una lista de oradores. Esa lista de oradores se constituye, siendo el primer orador el delegado que pidió que se armara la lista, y luego seguimos en orden alfabético de países en inglés, a un debate formal, que son los discursos de apertura. Este discurso de apertura es opcional. Tú te vas a postular para hablar en el discurso si deseas, si no deseas, no. Entonces, ¿con qué llega el chico al debate? Bueno, él llega con su papel de posición, que tiene que haberlo enviado previamente a la mesa, ¿sí? Que es el último punto de la parte previa. Entonces, en la parte previa hemos hablado de investigar el país, investigar el reglamento, investigar el procedimiento. Por otro lado, hacer el papel de posición. Digamos que eso es lo que tienes que saber. Llegar con conocimiento del proceso, del país y con tu papel de posición. Si vas a participar en los discursos de apertura, tienes que llevar también el discurso listo. Este discurso es leído, no es un discurso que vas a llegar a improvisar. Entonces, luego que la lista de oradores está armada, déjame a ver si puedo aquí señalar, creo que sí. Pero estamos aquí en este punto que dice debate formal. Estamos en el debate formal, que es con la lista, y cualquier delegado podría proponer una moción para ir a otro tipo de debate, si lo considera. La mayoría de las veces son estos tres puntos. El formal, y empezamos por ahí, esto es irrenunciable, tenemos que empezar por un debate en lista. Y luego casi siempre vamos a la asamblea moderada o caucus moderado, del que hablábamos ayer, que es donde se interrumpe la lista y quizás si hay una delegación que no se anotó en la lista y quiere participar, podría proponer 10 minutos de no moderado, postularse, y si pasa la moción, entonces digamos que se rompe el debate de la lista de oradores de ese modo. Una vez transcurrido el tiempo, volvemos a la lista de oradores hasta que otro delegado, ya habiendo escuchado las intervenciones, recuerden que les decía que tú vas haciendo una escucha activa, más o menos para conocer con qué delegación puedes asociarte para formar un bloque. Entonces, una vez que estás escuchando los discursos iniciales, una vez que quizás ya pasas al caucus moderado, y ahí en ese punto quizás sabes con quién ir, algún delegado va a pedir el caucus informal y allí físicamente van a poder moverse y hablar con los delegados entre sí, interrumpiendo la parte del debate parlamentario, del protocolo parlamentario. Una vez transcurrido el tiempo de finalización del caucus no moderado o informal, podrías pedir extensión si es que necesitas más tiempo para ir haciendo las resoluciones. En esos caucus ya tienes las hojas de trabajo, que son hojas como las que le dejé en el ejercicio 1, donde hay un encabezado, hay 3 párrafos, tienes una lista de vocabulario de frases preambulatorias, frases operativas y ejecutivas que tienes que incluir, y es un documento en realidad bastante corto que debe circular al final por la sesión y ser votado. Entonces, estos son los 3 momentos o las 3 formas de hablar, de participar en la sesión. Lista de oradores, asamblea moderada y la parte informal. Y repito, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hacia el fin del debate,
es donde tenemos que ya tratar de ver cuántas resoluciones hay en el piso para someterlas a votación y bueno, y que la mesa proceda con el conteo. Entonces, el día de hoy iniciaríamos la sesión así, si este fuese el caso. Supongamos que yo soy el presidente de la sesión, yo empezaría más o menos así: honorables delegados, nos encontramos ante el primer ejercicio de nuestra capacitación, simulando un discurso formal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En este momento procederemos al pase de lista. ¿Ok? Me fui uno más. Ok, entonces voy a pasar la lista llamando a las delegaciones como lo haríamos. Perdón. Dice, se llamarán en orden alfabético los representantes de cada delegación, a lo que cada uno debe abrir micrófono. Si lo pueden hacer, chévere, para yo saber quién va a poder participar. Y deben contestar presente o no. Esta parte la hace el presidente, aún la hace el presidente. El secretario lo que está haciendo en este punto es tomando nota de quién dice presente y quién dice presente y votando. Recuerden que si dicen presente y votando, tienes que votar al final. Si dices presente, puedes abstenerte. Entonces allí está el secretario en la labor de apoyo. ¿Okay? Un segundito. Parece que estoy en dos computadoras y una va más rápida que otra. Bien. Entonces, yo llamo a la delegación y el delegado contesta. Delegación de Alemania. Presente y votando. Delegación de Arabia Saudita. Presente. Delegación de Brasil. Presente. Delegación de China. Presente y votando. Delegación de Colombia. Presente. Delegación de Estados Unidos de América. Presente. Delegación de India. Presente. Delegación de Japón. Presente y votando. Delegación de México. Presente y votando. Delegación de Reino Unido. Presente. Delegación de Rusia. Delegación de Sudáfrica. Delegación de Tanzania. Presente. Bien. Entonces estamos claros en el punto en el que estamos. Los que contestaron presente podrán abstenerse. Y la labor ahorita del secretario es esta de tomar nota de las delegaciones que están presentes y votando. Luego que se hace esto, el presidente diría algo más o menos así: como presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y teniendo tantas delegaciones presentes, ese dato lo pasa el secretario, y votando, y siendo en Ecuador son las 3 de la tarde, declaro formalmente abierta esta reunión de trabajo. Entonces ya habríamos completado, digamos, que la apertura de la sesión como tal. En este punto siguiente debe haber la pregunta del presidente diciendo, bueno, el foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Aquí debe haber algún delegado que solicite una moción para establecer los puntos de agenda. Al llegar a este punto, aún digamos que en teoría no sabemos qué vamos a hacer ni qué vamos a hablar. Si se nos presentan dos temas o tres temas o un tema, quizás el orden sea importante. ¿Por qué? Porque si se extiende mucho la sesión, quizás el tema 2 quede por fuera. Entonces, aquí es donde los delegados, buscando que lo que se discute en esa sesión sea el mayor interés del país que representa, tú tienes que tratar de empujar que sea el tema de tu interés el que se hable y ponerlo de uno, porque no hay seguridad del 2 y el 3, ¿ok? Entonces, aquí, si ningún participante hablara, la mesa debería hacer una reiteración invitando. Caso contrario, tendríamos que cerrar la sesión, ¿ok?
Entonces, un poco para seguir el orden acá, decimos el foro se encuentra abierto, existe alguna moción. En este punto, al menos uno de los delegados debe solicitar una moción para establecer los puntos de la agenda. Esta es la primera moción que debe ser propuesta en toda sesión. Esta moción debe ser aprobada por mayoría simple. ¿Okay? Para el propósito de este ejercicio, voy a pedir que algún voluntario, no coloque cuál, debe proponer una moción para establecer una lista de oradores con una duración de 2 minutos. Podemos saltar quizás el punto, pero nos supongamos que es Adriana, que la estoy viendo acá de primera en la lista. Ella es la de... Adriana, ¿qué delegación eres tú? India. Ok, supongamos que la delegación de India ha pedido lista de oradores con 2 minutos. ¿Por qué voy directo a la lista de oradores? Porque el ejercicio que yo les dejé fue escojan. No, aquí no estábamos hablando si vamos a hablar de la opción 1, opción 2 u opción 3. Aquí lo que íbamos a hacer era escoger. Entonces, en este caso hipotético, donde la delegación de la India ha pedido hacer la agenda, debería empezar el ejercicio con la delegación de la India. Se somete a votación, entonces yo diría algo así. La mesa ha recibido la petición de la delegación de la India para abrir una lista de oradores con una duración de 2 minutos. Por favor, las delegaciones que se encuentren de acuerdo, asentir con el placar. Entonces tú levantarías ahí tu placar, se tomaría en la votación, ahí el secretario está contando y informa a la mesa cuántos votos a favor hay. Debería ser mayoría simple para que pueda pasar la moción. Una vez hecho esto, se inicia la lista de oradores. El primer orador será quien propuso la moción. Se continúa en orden alfabético en inglés. Para los propósitos de este ejercicio, todas las delegaciones presentes formarán parte de la lista. Si al terminar cada orador queda tiempo de los 2 minutos dispuestos, la mesa preguntará si este tiempo se utilizará en sesión extraordinaria de preguntas. Estas deben ser exclusivamente sobre el contenido del discurso, o si se cede a la mesa o a otra delegación. Por ejemplo, si yo soy la delegación de Venezuela, me quedan 20 segundos de los 2 minutos, podría haber una moción de otro delegado pidiendo a la mesa una sesión extraordinaria de preguntas que debe referirse a mi discurso. Si hacen una pregunta que no es relevante, no es la mesa la que va a decir que es irrelevante, debe ser otro delegado que pida la palabra y marque el punto de relevancia, haciendo ver que la pregunta no aplica al discurso. Entonces, vamos a continuar acá. Lo que voy a hacer ahorita es interrumpir por aquí la presentación. Dame un chancecito y voy a llamar lista. Vamos a hacerlo en orden alfabético. Yo llamo a la delegación, voy a compartir otra pantalla, pero esta vez en vez de mi presentación, voy a compartir un timer de manera que se escuche también el timbre cuando los 2 minutos terminen. De todas formas, no creo que lleguemos a los 2 minutos. Las intervenciones son todas cortas, pero yo quiero dar algún feedback que no di aún por escrito. Lo voy a dar durante la sesión. ¿Ok? Entonces, dame un chancecito aquí para poner el timer de 2 minutos y llamaría a la primera sesión. En este caso sería, hay algunas delegaciones que no tengo el discurso. Entonces a esa delegación no la llamo, ¿ok? No hay problema, pero no la voy a llamar. Si la tienen y es que yo no lo sé o no me di cuenta, bueno, me puedes avisar al chat y te llamo. Bien, entonces, déjame ver. A la primera delegación que vamos a llamar es a la delegación de Alemania. Entonces la mesa llama a la delegación de Alemania.
Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación con el tema de la globalización, nosotros los delegados en representación de la República Federal Alemania deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escoja la tercera opción. Actualmente nuestro país prioriza las relaciones internacionales y contamos con varios programas y proyectos desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que promueven no solo el cuidado de los trabajadores, sino la contratación de extranjeros. Asimismo, es importante mencionar que el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura hace varios años da el apoyo suficiente para que este sector en vías de desarrollo siga creciendo. Es decir, que está implícito que en la primera y segunda opción nuestro país se encuentra trabajando. Llegamos a esta decisión porque nuestro país se encuentra en un plan de transformación de energía gracias al trabajo colaborativo con Fundación Mercator, Fundación Climática de la Unión Europea y el Proyecto e Iniciativa Climática de México. Se ha creado el proyecto Engerwende, en español Transición Energética, que consiste en priorizar y motivar la energía eólica y solar como principal fuente de energía de nuestro país. Esta decisión permitirá no solo disminuir las emisiones de carbono a más del 15% en 10 años, sino reducirlas hasta un 32%, además de aumentar nuestro PIB anual al bajar la importación de energías fósiles y no renovables de otros países. La implementación de esta iniciativa en otros países permitirá una expansión económica sostenible e inclusiva que aporta al cuidado de nuestra casa común. Gracias. Gracias, delegación de Alemania. Tiene 30 segundos de su tiempo. ¿Desea una moción de preguntas extraordinarias, cederlo a la mesa o a otra delegación? Deseo cederlo a otra nación, a otra delegación. Bien, perfecto. Entonces, en este punto, el secretario va llevando la trazabilidad de todo esto. Aquí es donde puede jugar una tercera persona en la mesa directiva, que es, digamos, que el monitor que está recibiendo las notas parlamentarias. Si estamos en un modelo presencial, los chicos van a tener papeles donde deben enviar mensajes a la mesa e incluso a otras delegaciones, ¿ok? Tú podrías, es como un servicio de mensajería interna. Aquí debe estar esa tercera persona que es miembro de la mesa, tiene que ver la relevancia y que se conserve el lenguaje diplomático dentro de la nota que se está enviando. Si no es relevante y si no cumple con el lenguaje diplomático, es potestad de esa persona en la mesa no hacer entrega, ¿okay?, de la nota diplomática. Entonces, bueno, para este ejercicio yo no voy a estar acumulando tiempo, ¿ok? Esto es simplemente para que corra. Néstor. Gracias, Vlad. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Alemania le cede, vamos a poner el ejemplo, a China? Entonces China ahora tiene 20 segundos, 30 segundos adicionales en su intervención. ¿Qué pasa si más de una nación le da a China? Y yo tengo que cumplir entonces ese tiempo. Esto sería también algo como, diera la impresión de que es como intencional en ese punto. Aumentar como el tiempo. Ya te comento. Usualmente eso lo describe el reglamento y usualmente funciona así. Eso se debe ceder a la delegación que viene en la lista. O sea, Alemania le cedería a Arabia Saudita. Se va acumulando el tiempo, digamos que hacia abajo. En caso de que tú quieras cederle el tiempo a una delegación específica, la delegación debe aceptarlo. O sea, tú como China podrías decir, gracias delegación de Alemania, pero no haré uso de los 30 segundos, se lo cedo a la mesa. Y lo cede a la mesa y la mesa dispone de ese tiempo en cualquier momento. Usualmente es a la delegación que sigue, pero como estamos en este punto de discurso de apertura, quizás todavía no hay esos grupos o esos bloques de trabajo tan definidos y es muy raro que sin que China haya hablado, ya Alemania le esté cediendo el tiempo. No habría por qué. Pero si se aceptara, tendría que China estar de acuerdo, si no, no aplica. Bien, entonces esta pregunta no es para Lady, no es para la delegación de Alemania, sería para Lady. Y es un poco jugar a razonar de cierto modo, ¿no? Lady, te pregunto, ¿por qué crees que Alemania quisiera reducir
las emisiones de carbono, más allá de la lógica del cuidado de la casa común. Mi pregunta es, ¿hay algún interés de Alemania en que esto suceda? Sí, porque depende mucho de otras naciones por la importación de energía, de acuerdo a las investigaciones que estuve haciendo. Entonces, realmente, dentro de los niveles de importaciones al país, de los más altos es la energía como tal, a algunos países. Hacer esto va a disminuir esos costos y puede aumentar el PIB porque disminuye la balanza comercial del país. Incluso ellos aumentarían, ya de por sí ellos están dentro de la industria, de la parte del sector industrial, es de sus mayores exportaciones. Entonces, esto aumentaría que ellos puedan vender más maquinaria para que otros países puedan implementar estas energías renovables también. Entonces, lo vi por ese lado, además que también ya está encaminado en este proyecto que están ellos pues implementando ya hace algunos años, donde están disminuyendo energía de usos fósiles, no renovables, y ya han ido disminuyendo esa cantidad de CO2 que van emitiendo año a año. Gracias, Lady. Todo eso es cierto. Este ejercicio tiene la particularidad que les di muy poco tiempo de investigación, ¿no? Usualmente esto se desarrolla en meses. Cuando se desarrolla el modelo, tienes que estar muy pendiente del timing, del momento actual. Esto es mucho de actualidad. En el caso alemán, ahorita hay bueno, ahorita más o menos desde hace un año, hay una controversia de que Alemania, como bien dijo Lady, es de las naciones que ha liderado todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y cómo la industria afecta al cambio climático. Alemania fue pionera en cerrar plantas nucleares, fue pionera en dejar de usar el carbón como fuente de energía y ha invertido bastante en energías verdes, llamémoslas de ese modo. Parte de los esfuerzos que Alemania ha hecho incluyeron el comprar gas a Rusia para que la industria alemana que necesitaba el carbono para generar la energía disminuyera y Alemania poder cumplir con las cuotas con las que él mismo se había comprometido de reducción. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que con la guerra entre Rusia y Ucrania, Alemania y la OTAN tomaron una posición clara en contra de Rusia. Lo primero que hizo Rusia fue decir, bueno, yo voy a cerrar el gasoducto a toda Europa. Europa no tiene más gas. Y Alemania se ha enfrentado en el último año a una crisis energética. Una crisis energética que lo ha hecho reactivar estas plantas que usan carbón y ha tenido incluso que volver a prácticas que estaban tratando de alejarse de ellas. La energía verde tiene la particularidad de ser muy costosa, de manera que en un momento de crisis o en un momento de emergencia no podrías tú afrontarla con energía eólica, por ejemplo. Es un proyecto de más envergadura que quizás activar una mina y empezar a quemar combustibles, ¿no? Entonces, Alemania tiene esa particularidad, que quizás si Alemania planteara esto en una sesión el día de hoy, saldría otro país a decir, pero Alemania, quizás tú eres el país que no podría opinar eso porque tú estás más bien reactivando fuentes que habías dejado atrás por la coyuntura. Dentro de Alemania han criticado mucho también esto, y en Europa, porque estás sacrificando tu soberanía, dándole quizás, trayendo importado esa energía que podrías producir barata con lo que tienes. Entonces, bueno, todo esto juega, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer la misma pregunta a todas las delegaciones. ¿Por qué crees tú que el país le conviene, ¿no? En el caso específico. En el caso de Alemania habría que pensar en eso, ¿no? En esa coyuntura ahorita de la guerra que juega, que esto es multifactorial.
Bien, déjame ver, algún comentario, dudas, si no seguimos. Ok, entonces la mesa llama a la delegación. Ok, Lady, adelante. Yo mismo quiero preguntar. Sí. Ok, entonces, considerando eso, quizás la mejor opción hubiese sido la de los derechos de los trabajadores, considerando que están trabajando, tienen algunos proyectos, ¿no? Según lo que estaba leyendo también, la apertura a Mira, es otro. que aquí no hay correcto e incorrecto. Lo único es que tienes que estar, cuando tú eliges, tienes que ver todas las aristas. Porque si escoges el de los trabajadores, Alemania tiene el problema ahorita migratorio fuerte. Entonces también es decir, bueno, también tienes que pensar en que tú representas al país y dentro de tu país tú te debes a un votante y dentro de tu país tú tienes ya un sector que se opone a ti como contrincante político. Entonces quizás que yo traiga el tema de defender los derechos de los trabajadores migrantes tampoco va a ser muy popular. Quizás el tema más fácil de defender para Alemania en este caso sería el de los subsidios. ¿Por qué? Porque quizás, aquí yo no sé, yo tendría que investigar. Quizás, Yo no me fui por el tema de los subsidios porque ellos importan bastantes temas de alimentos, es lo que estuve leyendo, entonces yo decía, bueno, ¿cómo les quitamos si es algo que está en vías de no, desarrollo? porque el subsidio es al productor. ¿De qué se trata el subsidio? Se trata de si, por ejemplo, si el maíz cuesta producir, voy a decir una locura, ¿no? Cuesta producir $1 el maíz. Y en China cuesta 0,80. Yo soy Alemania, yo gobierno alemán, voy a mi productor alemán y digo, ¿sabes qué? Yo te pago esos 20 centavos, saca al mercado el maíz alemán a 0,80 igual que el chino. Y tratamos de mantener a la industria agrícola del país a flote porque genera mucho empleo, y aguas abajo también es importante que se reactive una industria. Entonces, de eso trata el subsidio. La propuesta era eliminar el subsidio a todos, menos a los países que no estaban en una lista, que no recuerdo el nombre, pero que son países pobres de África más que todo. Entonces, bueno, eso sí pueden subsidiar, pero todos los demás vamos a competir. Entonces, mi duda con Alemania es que yo no sé qué tan importante es la agricultura como rubro en la economía alemana. Si no fuese mucho, entonces yo lanzaría esa y que se preocupe otra nación, no yo. Entonces, un poco esa es la visión del juego y nunca hay, eh, es muy difícil que tú encuentres una propuesta que sea 100% blindada, siempre, por eso es un juego, siempre hay algo y todo depende de cómo lo defiendas, por eso te digo, todo depende de cómo lo defiendas. Lo que tú planteaste todo está muy bien y está correcto. Bien, voy a llamar a otra, gracias Lady. Bueno, la mesa llama a la delegación de Arabia Saudita. Gracias, honorable presidente, colegas delegados. En relación con el tema de la globalización, nosotros, delegados en representación de Arabia Saudita, deseamos recomendar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre temas de desarrollo que coja la tercera opción, pues los gobiernos deben reducir la emisión de carbono en 15% en los próximos 15 años. Llegamos a esta decisión porque consideramos que para atenuar la mancha que hemos dejado en la naturaleza se requieren cambios que empiezan por incorporarnos. En nuestro caso, somos productores y exportadores de petróleo. El mundo sabe que la economía saudita ha estado fuertemente centrada en el petróleo. Sin embargo, la globalización ha impulsado esfuerzos para diversificar la economía. En nuestro caso, iniciativas como Visión 2030 están para reducir la dependencia de este petróleo y fomentar sectores distintos como el turismo, la tecnología y la industria. Arabia Saudita es uno de los países más ricos del mundo, principalmente debido a sus vastas reservas de petróleo, como lo sabemos. Sin embargo, como cualquier nación enfrenta desafíos y problemas que podrían requerir apoyo y cooperación internacional en diversas áreas. Incrementar la inversión en energías renovables, en la solar y la eólica, para disminuir la dependencia del petróleo y el gas natural.
considerando que Arabia Saudita tiene un alto potencial solar debido a su clima. Gracias, delegación de Arabia Saudita. Tienes 20 segundos de tu tiempo. Bueno, aquí iría yo sobre la misma pregunta. ¿Deseas A, B o C? No, no lo haré en aras del tiempo. Aquí, yo no sé si ustedes escucharon bien, a mí me costó bastante. Aquí podría venir otro delegado y decir, levanta el placar y pide una moción de privilegio personal. Y podría decir algo así, excelentísima mesa, propongo una moción de privilegio personal, ya que por cuestiones técnicas fue muy difícil escuchar la intervención de la delegación de Arabia Saudita. Solicitamos a la mesa, por favor, proyectar en pantalla el discurso de la delegada. Entonces, ahí podría la mesa entrar y compartir, y quizás el secretario pueda leer, si es algo corto. Entonces, o lo deja proyectado, ahí se ve la dinámica de lo que decía la mesa en el momento, pero para eso sirve el punto de privilegio personal, cuando hay algo que ha impedido que surja el ejercicio. Bien, bueno, le haría más o menos la misma pregunta. Sí, Carla, adelante. Es que no sabía que se utilizaba aquí. Quiero saber dónde está el micrófono, si tenía la cámara. ¿Está más alto ahí? No, No. en realidad no. En realidad no. Era eso, quería saber. Ya. Bien, gracias, Carla. Bueno, no le voy a preguntar a Carla directamente por qué cree que a Arabia Saudita le gustaría defender este punto, porque como hay cierto problema de audio, no lo vamos a aprovechar. Pero sí me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que sería difícil que una sesión de, digamos, en el mundo real, Arabia Saudita vaya a proponer esto. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el principal productor petrolero y la industria petrolera es de uso intensivo de carbono y emite mucho carbono en la parte de combustión, en los procesos para la extracción, transporte, procesamiento del petróleo y de los productos derivados del petróleo. Entonces, si Arabia Saudita va a proponer que se baje la emisión de CO2, prácticamente lo que está es achicando su mercado de petróleo. Hay que tener cuidado. Una cosa es lo que dicen los burócratas en una sesión como la de la ONU y otra es la política quizás del país. Entonces, si Arabia Saudita participa en una sesión porque ese es el tema y le toca, va a decir algo político. Pero si a Arabia Saudita se le da a elegir entre tres, el menos conveniente sería este. Quizás el que le convendría a Arabia Saudita es el de los trabajadores internacionales, porque no hay una crisis migratoria de personas hacia Arabia Saudita tan pesada. Entonces es un tema del que tú podrías discutir y hablar desde un punto de vista de tu experiencia, porque la mano de obra que contrata Arabia Saudita es mano de obra muy calificada, gente que va a algo de petróleo casi siempre. Entonces, bueno, ese sería el punto que yo creo que podría defender a Arabia Saudita. Pero vuelvo al mismo comentario. No importa lo que ustedes escojan, sino que lo defiendan bien. Podría Arabia Saudita defender esta parte sin ningún problema. Es solo que seguramente otras naciones van a encontrar bastante evidencia de que Arabia Saudita lo que quiere es producir más petróleo. Laura. Buenas tardes, Orlis. No, simplemente tenía un comentario sobre lo que era, usted dijo que tal vez la más factible hubiese sido lo de los trabajadores. Sin embargo, en Arabia Saudita también ha tenido graves problemas con los trabajadores que han llegado y han estado sufriendo bajo condiciones muy, muy pesadas. Efectivamente, ellos sí tienen trabajadores muy especializados, pero también el smaller worker, el little worker, sí han tenido reportajes sobre la incertidumbre de la vida de estas ciertas personas. Así que no creo que hubiese sido tan fácil de defender tampoco. Gracias, Laura. Sí, como dije, no hay nada fácil, en realidad no hay nada fácil. Lo único es que por la parte migratoria,
quizás los movimientos migratorios más grandes de lo que va del siglo XXI, podríamos hablar de Siria, Ucrania y Venezuela. Y son países que han tendido a ir hacia países occidentales, hacia Europa o hacia América, otros países de América Latina y América del Norte. Evitan ir a países de Asia o a países del mundo musulmán. Eso digamos que ha sido como la evidencia que ha dejado. Pero por supuesto, por todos lados es complicado y seguramente hay casos de desventaja a trabajadores extranjeros en todos lados. Bien, en aras del tiempo, la mesa llama a la delegación de Brasil. Gracias, honorable presidente y colegas delegados por este espacio. En relación con el tema de la globalización, nosotros, los delegados en representación de Brasil, deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que los gobiernos deben reducir las emisiones de carbono un 15% en los próximos 15 años. Sabemos que la globalización es el proceso por el que los mercados y las empresas extienden su actividad más allá del ámbito nacional, para así lograr alcanzar una dimensión mundial. Es cierto, cada día vamos más allá, con luz visionaria, pero extinguiendo en segundos la claridad de nuestra conciencia humana. Ban Ki-moon, exsecretario de esta noble organización, dijo: el mundo está cambiando, nosotros también deberíamos. Palabras sabias que hoy traigo en mención porque es justo recalcar estos cambios que en vez de hacernos evolucionar, nos cohabita la degradación y retroceso con esto. No refiero solo a la posición económica de nuestras naciones y de manera particular al país que represento. Llegamos a la decisión porque Brasil vive uno de los cambios más notorios en estos últimos años y la huella fulminante se encuentra evidenciada en la intensificación de la deforestación de nuestra Amazonía, misma que se ha visto impulsada por la demanda global de productos tales como la soya, azúcar, carne y madera. La expansión de la agricultura y la minería ha puesto en un riesgo inigualable a la biodiversidad de la región. La reducción de emisiones de carbono es sumamente crucial, delegados, ya que esto ayudaría a mitigar las alteraciones del cambio climático. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, son responsables del calentamiento global, lo que ha provocado fenómenos extremos como olas de calor, sequías y una explotación excesiva a la fertilidad de los suelos. Reducir las emisiones en un 15% ayudaría a limitar el aumento de la temperatura global y cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. No podemos negar que la globalización ha facilitado la entrada de inversiones extranjeras, permitiendo que Brasil expanda sus sectores industriales, agrícolas, de servicios, generación de empleo y modernidad de los sectores claves de la economía, permitiendo a su vez que el país se posicione como uno de los principales exportadores de productos, tanto agrícolas como minerales. Sin embargo, aquello que pensamos rescatar conlleva desentrañar la realidad y ver cómo afecta el medio en que habitamos. Quienes somos miembros de la BRIC hemos dialogado, concienzado y buscado solución a todos los hechos antes mencionados, para brindar ese apoyo, no solo a nuestras naciones, sino al resto del mundo. No obstante, necesitamos unir fuerzas, tener cooperación, propiciar inversiones no solo empresariales, sino en prácticas de mejora, búsqueda de soluciones, abordar desafíos en una transición energética que produzca energías limpias que lideren el camino de los compromisos climáticos internacionales. Es justo fecundar el mismo mensaje. Delegación de Brasil, disculpe, pero no compartí, pero se le acabó el tiempo, me sonó a mí la campanita de este lado. Bien, muchas gracias, Alexis. Ya quiero hacer un comentario rápido para que nos dé tiempo de hablar la mayor cantidad de personas posibles. Los países industrializados están haciendo uso emitiendo gases de carbono desde, digamos que desde la revolución industrial. Y estas naciones han armado sus economías durante décadas y siglos contaminando. Es difícil y quiero que se ubiquen en que estamos en el órgano de la ONU que se encarga de comercio y desarrollo. Brasil es un país en vías de desarrollo. Que yo proponga encarecer el desarrollo, porque sustituir carbono por otras fuentes va a ser más costoso,
quizás sería extraño. Si este fuese la Comisión de Ambiente, otra cosa sería. Pero aquí estamos defendiendo los intereses de comercio y desarrollo. Brasil, incluso hace unos pocos años para acá, incluso fábricas de Apple están instaladas hoy en día en Brasil. Entonces, que tú encarezcas sería extraño. Quizás, y aquí también te digo, yo no he investigado, quizás Brasil hubiese defendido la parte de los subsidios. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una mano de obra que es más barata que la de los países industrializados. Por ejemplo, no podrías competir con China, pero puedes competir con Estados Unidos. Si Estados Unidos quita su subsidio y tú quitas el tuyo, tú por cantidad de personas, por extensión de tierra, por situación geográfica, quizás vas a poder potenciar tus inversiones agrícolas en otros sitios, ¿no? Entonces, es esa visión que les estoy dando a todos, ¿ok? ¿Cuál es la temática por un lado y cuál es la comisión por otro? Y tener en vista de que si bien a nuestra intuición de personas conscientes, porque estamos pensando como personas, estamos jugando al juego de ponernos la máscara de un burócrata representando un país, ¿no? Y unos intereses. Entonces, que en ese juego nos demos cuenta que quizás lo que en nuestro interior nosotros sabemos que es adecuado, que sería reducir las emisiones, también tiene un impacto en la gente. Fue muy famosa hace 2 o 3 años, Greta, no recuerdo ahorita el apellido, la niña, que creo que ya no es tan niña, Thunberg, no recuerdo el apellido. Ella pedía emisiones cero en un plazo de meses. Si tú haces emisiones cero en un plazo de meses, lo que vas a hacer es incrementar la pobreza a niveles, Thunberg, gracias, Lady, a niveles nunca antes vistos. Entonces, no, el reducir las emisiones de carbono, y es por eso que ha costado tanto hacerlo, aunque la comunidad científica esté 100% de acuerdo, tiene un impacto directo en la vida de las personas que toman las decisiones, y de los países y de los pueblos y del más desposeído. Entonces, ¿quién te vende la energía verde? Bueno, te la vende el mismo que ha contaminado siglos y siglos y siglos. Entonces, tú contaminaste 200 años y hoy quieres que cuando yo estoy levantando la cabeza que yo no contamine y que te compre a ti la energía verde porque tú eres el que desarrollaste la tecnología. Entonces lo ven como injusto. Dentro de esos países que ven eso como injusto está Brasil, porque es miembro del BRICS, que tú misma mencionaste. Es un grupo de países que incluye a Brasil, a Rusia, productores todos, y a China, a Irán, creo que la I es de Irán, es un grupo de países. Entonces, bueno, es tener cuidado con eso. Bien, la mesa llama a la delegación de China. Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación con el tema de la globalización, a nosotros, los delegados en representación de China, deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escoja la tercera opción, donde se expresa que los gobiernos deben reducir las emisiones de carbono en un 15% en los próximos 15 años. Llegamos a esta resolución porque creemos que es esencial para garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta y todas sus naciones. Quisiéramos comenzar destacando que la reducción de emisiones es fundamental para combatir el cambio climático. Es sabido por todos que esto es un desafío global que afecta a todos los países, incluso a aquellos en vía de desarrollo. China, como nación responsable ante tal problemática, se compromete a llevar a cabo este modelo con el ejemplo, mostrando que el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental pueden coexistir. Intentaremos implementar tecnologías limpias, como por ejemplo las energías solares, eólica o hidroeléctrica, y trataremos de promover y garantizar la eficiencia energética en todos los sectores necesarios. Nos gustaría decir que esta reducción no solo beneficia al medio ambiente, sino que también impulsará nuestra economía. La transición hacia energías renovables y tecnologías verdes creará millones de empleos y fomentará la innovación. Al invertir en un futuro bajo en emisiones de carbono, no solo estamos hablando de mejorar la calidad del aire y la salud pública, sino que también fortaleceremos nuestra economía y aseguraremos un desarrollo sostenible. Para concluir, nos gustaría hacer un llamado a todos los países que trabajen juntos a unir esfuerzos en este objetivo de interés internacional.
De la globalización hemos aprendido que a pesar de las diferencias de nuestras economías, estamos interconectados y tenemos un destino en común. La cooperación internacional es y debe ser clave para enfrentarnos juntos a los múltiples retos del cambio climático. Todos tenemos un papel importante en esta misión conjunta. Apoyamos firmemente la reducción del 15%. ¿Se acabó? Gracias, Néstor. Gracias, delegación de China. Bien, no estoy llevando el tiempo, o sea, no lo estoy acumulando. Si van los 2 minutos, no estoy jugando a esto de ceder el tiempo a la otra delegación. Bien, un poco, o sea, voy a tratar de ser más breve. China tiene una particularidad. China es de los países más difíciles con que negociar por el tipo de gobierno que tiene y lo hegemónico que es. Él no se debe a alguien en su casa, de decir, oye, si yo hago esta decisión impopular, quizás mi partido no va a ganar. Bueno, China no se preocupa por eso. China ha pedido que lo dejen llegar a su pico de producción hasta el 2030. O sea, China es de los países que te dice, oye, tú estuviste contaminando 200 años y ahora que el pueblo chino se levanta, tú quieres aplacar al gigante. Entonces tú estás tomando eso en mi contra. Yo voy a tratar de colaborar y te propongo lo siguiente. De aquí al 2030 yo llego al pico y del 2030 a 2060 me comprometo a ser neutral. Quiere decir que lo que yo emito y los paliativos internos que tomo hacen más o menos que esté equilibrado lo que es la contribución china. Pero hoy por hoy, China es el más contaminante de todos. Quizás aquí la ruta más clara hubiese sido que China dijera, bueno, quiten todos los subsidios. ¿Por qué? Bueno, porque China tiene acceso a quizás la mano de obra más barata del mundo. Entonces yo, si quisiera competir en agricultura, lo haría. Y quizás no lo hace porque ellos más bien es mucho hacia poder cubrir el mercado interno de tantas personas que hay, ¿no? Entonces, bueno, tratando de ser corto, un poquito eso. Bien, vamos a continuar. Entonces la mesa llama a la delegación de Colombia. Ya, un segundo. Creo que se cortó el internet por un momento porque estoy en el celular y me sale todo Salieron apagado. varios. Entonces creo que fue a nivel institucional porque me salen todas las cámaras apagadas. Ahorita estoy en el celular conectada con los datos. Sí, Asumo que... ya veo que se están reintegrando. Orlando, Sí. Orlando, siempre tiene que ser en orden de lista, ¿no? Sí, siempre tiene que ser en la lista de oradores que el secretario recoge al principio y que por ser esta la primera intervención, si esta fuese la primera, es en orden alfabético, en inglés. Y a excepción de que el primero que participa fue el que él propuso que hiciera en la lista, pero siempre es en orden. Aquí, por ejemplo, Patricia, tú podrías enviar una nota diplomática y decir... moción para iniciar 10 minutos de debate formal. Entonces ahí rompería la lista y las personas que quieran participar levantan el placar y van por ese camino, por los minutos que se proponga y que se apruebe. Porque si tú haces la propuesta, la mesa tiene que someterlo a votación. Aquí todo es propuesta, votación, apertura y cierre. Esas son, digamos, que es la dinámica. Se abre, se cierra. Y si no hay nada, la mesa pregunta. ¿Cómo es que se llama cuando uno solicita, como ocurrió hace un ratito que tú dijiste que no se podía escuchar? ¿Cómo es la forma de Se decir llama que se repita o que diga? punto de privilegio personal. Ah, ya, punto de privilegio personal, ya, correcto. Bien. Bueno, creo que ya estamos todos de vuelta. Estábamos por empezar con la delegación de Colombia. Adelante. Perdón, recién me pude reconectar, no sabía que era mi persona. No hay problema. A ver.
Okay. All right. Okay, ¿se me escucha así? Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación al tema de la globalización, nosotros los delegados en representación de Colombia deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escoge la primera opción. Los gobiernos deben garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores internacionales. Nuestros argumentos para la elección: nuestra protección de los derechos humanos, la defensa de los derechos laborales es fundamental para asegurar la dignidad y bienestar de todos los trabajadores. En Colombia, muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, lo que resalta la necesidad urgente de establecer estándares internacionales que protegen sus derechos. Aparte de eso, tenemos el impacto de la migración. La llegada masiva de inmigrantes, especialmente de Venezuela, ha generado un impacto significativo en el mercado laboral colombiano. Aunque algunos temen que ocupen puestos de trabajo, es crucial reconocer que estos inmigrantes también contribuyen positivamente a la economía, diversificando el mercado laboral y aumentando la productividad. Además, su integración puede ayudar a mitigar las presiones demográficas en un país con una tasa de natalidad en descenso. La estabilidad económica, garantizar derechos laborales justos, no solo beneficiosos a los trabajadores, sino que también contribuye a una economía más estable y productiva. Un entorno laboral justo fomenta la lealtad y la productividad, lo que es esencial para el crecimiento económico sostenible en Colombia. El cumplimiento de normativas internacionales. Gracias, delegación de Colombia. Gracias. Bueno, muy bien. Siguiendo con lo mismo, esto está difícil que escoger. Mientras escuchaba a Laura, yo pienso que quizás yo mismo, si me hubiese tocado, también hubiese escogido este. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos venezolanos, casi 3 millones de venezolanos dentro de Colombia, también pueden haber unos 3 millones de colombianos fuera de Colombia. Entonces es el mejor interés de Colombia asegurar también que los connacionales tengan buenas condiciones de trabajo a los países donde los colombianos emigran con más frecuencia, que son Estados Unidos, España, Panamá. Entonces, sí, quizás no haría el de la agricultura, tampoco haría el del carbono. Quizás este es el punto que pueda pasar por esto del interés del connacional. Claro, yo lo vi así para este país en específico. Sí, en específico. Antes, sí, específicamente para el caso mío. Aunque sí, yo sí tuve que poner en balance lo que era los que iban y venían, porque también uno siempre quiere guardar un espacio para los que van a regresar a casa o tener la esperanza de que vayan a regresar. Sí, gracias. Bueno, sigo con... Ok, la mesa llama a la delegación de los Estados Unidos de América. Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación con el tema de la globalización, nosotros, los delegados en representación de Estados Unidos de América, deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escoja la necesidad de implementar por todo gobierno la garantía de respetar los derechos de los trabajadores internacionales. Llegamos a esta decisión haciendo referencia a aquellos hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, construyen puentes entre naciones, impulsan la economía global y enriquecen nuestra diversidad cultural. La globalización ha transformado radicalmente el mundo del trabajo. Las fronteras se han vuelto más permeables, las cadenas de producción se han extendido a lo largo y ancho del planeta y la movilidad laboral ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, esta creciente interconexión ha puesto de manifiesto una realidad preocupante: la vulnerabilidad de millones de trabajadores que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de mejores oportunidades, pero que a menudo enfrentan condiciones laborales precarias, explotación y discriminación. Es por ello que hoy levantamos la voz para exigir que los gobiernos de todo el mundo asuman su responsabilidad y garanticen el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores internacionales. Estos derechos, consagrados en numerosos tratados y convenios internacionales, incluyen
el derecho digno a un trabajo, la libertad de asociación y sindicalización, la no discriminación, la protección social. Sin embargo, la realidad es que muchos trabajadores internacionales siguen enfrentando obstáculos significativos. La explotación laboral, el tráfico de personas y la discriminación son problemas persistentes en muchos países. Invitamos a todos a unir esfuerzos para que esta visión se convierta en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación de los Estados Unidos. Igual, no estamos jugando con esta parte del tiempo. Muy bien, mira, creo que Estados Unidos nunca elegiría la de los subsidios, porque Estados Unidos subsidia fuertemente a la agricultura para que los productores de los estados más agrícolas, recuerda que Estados Unidos es una economía es bastante heterogénea, hay de todo y la parte agrícola también es importante. No podrías impulsar eso, no podrías tampoco impulsar la reducción del 15%, porque también tienes un sector petrolero muy fuerte. En Estados Unidos hay intereses petroleros muy duros. Entonces quizás este es el punto, ¿no? Y esta coyuntura y este juego es tan complejo porque las variables pasan a menudo. Si esta conferencia fuese el día de hoy, 25 de septiembre, quizás yo le diría a Nuris, en este caso, no a la delegada, le diría a Nuris, oye Nuris, quizás no es el punto a discutir, porque en noviembre son las elecciones y el partido de gobierno, que son los demócratas, está siendo atacada por su política migratoria. Entonces, si tú un mes antes o un mes y medio antes de las elecciones impulsas más, vas a causar más rechazo. Entonces, quizás Estados Unidos, si fuese hoy en la reunión, no elegiría ese punto. Pero si es después de las elecciones y ganaste, ya tú vas adelante con tu agenda porque este es el punto quizás más lógico. Pero a veces juega la política en cuanto a la coyuntura, incluso electoral, que vive cada país y por eso hay que estar pendiente de las noticias, ¿no? Y una vez que sabes cuál es tu país, el que vas a representar, tienes que hacer un trabajo serio de seguimiento del día a día. Bien, tenemos tiempo para uno más. Adriana, yo no recibí el tuyo, pero vi que lo entregaste. ¿Quieres participar? No sé qué opción escogiste ni siquiera. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, adelante. Tiene la delegación de la India. Adelante. Ok. Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación con el tema de globalización, nosotros, los delegados en representación de India, deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escojan la primera opción, que los gobiernos deben garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores internacionales. India reconoce que la globalización ha traído beneficios económicos significativos como la reducción de la pobreza extrema y el aumento de la expectativa de vida en muchos países. Sin embargo, también somos conscientes de los grandes desafíos que persisten, tales como la desigualdad de oportunidades, las preocupaciones ambientales y la precariedad en derechos laborales. En India hemos sido testigos de cómo millones de personas han salido de la pobreza gracias al comercio internacional. Sin embargo, aún hay millones más que siguen viviendo con menos de $1.25 al día, lo que nos demuestra que el sistema actual tiene fallas. Llegamos a esta decisión porque proteger los derechos laborales en el contexto de la globalización es fundamental para asegurar condiciones equitativas para todos los trabajadores, especialmente en los países en desarrollo como India. La inclusión de estándares laborales en acuerdos comerciales y el fortalecimiento de sistemas de inspección con apoyo internacional es clave para evitar la explotación de los trabajadores. Gracias. Bien, gracias, delegación de India, gracias, Adriana. Sí, similar a Estados Unidos. Este punto para India también es el que hacía más sentido. No podrías ir sobre las emisiones de carbono porque eres un contaminante. Y este punto de los trabajadores es el que conviene porque más personas de la India salen a trabajar que las que entran. Entonces, makes sense, tiene sentido que tome ese punto. Bien, si nos apuramos tenemos tiempo para un par más. La mesa llama a la delegación de Japón. Ok. Gracias, honorable presidente y colegas delegados. En relación con el tema de la globalización, nosotros, los delegados en representación de Japón, deseamos recomendar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que escoja la tercera opción,
la misma que establece que los gobiernos deben reducir las emisiones de carbono un 15% en los próximos 15 años. Llegamos a esta decisión porque bien es sabido que Japón es el tercer país más industrializado del mundo, después de China y Estados Unidos. Es por esta razón que desde la firma del Tratado o Protocolo de Kioto, mi país se ha preocupado por reducir un 5% cada año de las emisiones de CO2. Lastimosamente, otros países no han aceptado las resoluciones de la enmienda de Doha del 31 de diciembre de 2020, así como el Acuerdo de París en 2015. Por tal motivo, combinamos a estos países y a todos a que unamos nuestros esfuerzos por mejorar y disminuir las emisiones de CO2. Japón, país al que represento desde el año 2011, exactamente el 11 de marzo de ese año en que se dio el tsunami, el mismo que, como todos conocemos, destruyó la central nuclear de Fukushima, se ha preocupado desde ese momento cada vez más en buscar energías alternativas que no tengan nada que ver con los combustibles fósiles que contaminan el medio ambiente. Prueba de ello es que las aguas retenidas por la radiación nuclear de Fukushima recién se están siendo desechadas de la central de Fukushima. Es hora de usar energías alternativas renovables, limpias, para garantizar no solo la vida nuestra, sino la de nuestros hijos y nietos. Muchas gracias. Gracias, delegación de Japón. Gracias, Patricia. Sí, ya, muy bien. La posición de Japón y su economía permitirían que él sería de los países que más impulsarían esta parte de la reducción de emisiones, porque ya tienes capacidad instalada para sustituir a las emisiones de carbono, y tú no eres un país quizás de uso intensivo de recursos naturales porque no tienes mucho, tú más bien lo que tienes es conocimiento, y eso no es contaminante en el mismo modo que una industria minera, por ejemplo. Entonces, sí, esto tenía bastante lógica por parte de Japón. Bueno, voy a parar acá. Nos Ellos quedan compran 5. materia prima. Ellos compran Sí, materia prima, no la tienen. sí, sí, Claro. ellos agregan valor, y agregar valor no contamina de igual forma que producir. Hablamos de industrias primarias, secundarias, terciarias, y en la cátedra de Business Management ya hablamos de una cuarta industria que es la que tiene más que ver ya con redes sociales y el Internet, ¿no? Entonces, si no estás en el sector primario, eh, podrías impulsar más estas mociones de reducción de emisión de carbono. Bueno, quería decir que paramos para poder darle la misma calidad de feedback a los compañeros que faltan. Faltan 5 delegaciones: México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Tanzania. Empezamos con ellas en la próxima sesión. Lo primero que vamos a hacer sin preámbulo es cerrar este ciclo para empezar ya en la parte de ahondar en los puntos de orden, en las mociones, en cómo se desarrolla el debate. Vamos a hacer otra sesión con un discurso de apertura. El tema que vamos a usar es el número 3, porque es el que más han votado ustedes como delegados para hablar. Entonces yo se los voy a plantear cuál es el enunciado, porque lo voy a cambiar un poco. Y en su momento les daré las instrucciones, pero es lo que viene para la semana que viene. Vamos a practicar un discurso de apertura, ya que ustedes, sabiendo cuál es la temática, porque lo que han hecho hoy es justificar su elección, ahora tendrían que ahondar más y con una estructura que yo les voy a dar. Y luego vamos a practicar el debate o caucus moderado, y vamos a practicar el debate o caucus no moderado, en grupos de trabajo quizás que hagamos aquí en Meet. Y bueno, y con eso vamos avanzando en lo que es durante el MOON. Bueno, espero que haya sido una sesión productiva. Voy a colocar el material de la clase como de costumbre en Classroom, y disculpen los compañeros que no nos dio tiempo de continuar hoy, pero creo que era necesario que nos detuviéramos un poco a conversar y tener esta visión más global de cómo se afronta el tema y todas las aristas que puedan estar involucradas en una decisión o una posición que tomamos en contexto a un tema y a
y a un órgano de las Naciones Unidas en el cual estamos participando. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes y feliz semana. Chao, chao, gracias. Gracias, Orlando. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, tengan buenas tardes todos. Bye, see you tomorrow.